Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta, otra versión de un liquid muy conocido. Concretamente esta versión, hemos hecho ya varias versiones sobre este liquid, ¿vale? Y esta encontramos que está muy parecida a la de un fabricante. Entonces esta versión que hemos hecho nosotros es buscando pues un parecido. Más que buscando un parecido, nosotros hacemos versiones de líquidos comerciales. Entonces, lo que hacemos es, bajo nuestro punto de vista, a qué nos sabe ese sabor o ese líquido. Este concretamente lo tenéis, como siempre, el nombre abajo en el pie de página. Este concretamente, el problema que hay con este tipo de líquidos es que todos hacen lo mismo. Buscan con el glaseado de los donuts, con el frosted donut, buscan obtener el sabor del donut en sí, pero el donut en sí no tenemos el sabor de lo que es el donut, lo que es la pasta del donut, eso no tenemos ningún sabor. Entonces lo que hacemos es utilizar una serie de ingredientes para mirar de tener ese sabor más parecido, ¿vale? Utilizando el glaseado del donuts, utilizando cheesecake Graham Crust, utilizando bizcocho, utilizando cookies, ese Bavarian Cream, mezclando ese tipo de aromas, ¿vale? Nos da algo más parecido. Este donut, concretamente esta receta, ¿vale? Es un donut de fresa. Entonces nos basamos en dos fresas, en la fresa madura, en la Strawberry Ripe, y en el Strawberries and Cream, en las crema de fresas, ¿vale? Mezclando estas dos nos da un sabor más suavecito, no tan intenso, ¿vale? Y encontramos que de esa forma está más equilibrado y más ajustado a lo que nosotros entendemos por este sabor. Utilizamos Malted Milk y Dairy Milk, como en otras ocasiones, para hacer una base cremosa muy de acuerdo con lo que es la receta esta, con lo que es el sabor del pastel del donut, lo que es de la masa del donut, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a preparar la receta. Veréis que hay muchos aromas, ¿vale? Otra cuestión con esto es que no hay un solo aroma para crear una base, por ejemplo, de crema, ¿vale? Necesitas utilizar 3 o 4 aromas para hacer una base de crema. Es exactamente igual que en la cocina normal, ¿vale? Para hacer un pastel no se puede añadir un ingrediente y que salga un pastel. Para hacer un pastel necesitas añadir una serie de ingredientes para generar el pastel entero. Entonces, para hacer una crema, ¿vale? Necesitas una serie de ingredientes, no con un ingrediente se hace todo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, merengue, el merengue no sale de añadir un solo ingrediente, sino que tienes que añadir una serie de ingredientes. Pues con esto pasa lo mismo. El querer hacer una crema con un solo ingrediente no se puede, ¿vale? Pues mucho más complicado. Entonces, hay algunos fabricantes, como por ejemplo Atmos Lab, que tiene una crema bastante bien creada, ¿vale? Pero dependiendo en la receta donde la vayamos a utilizar, necesitamos añadirle más opciones, ¿vale? Necesitamos añadirle, por ejemplo, estos dos, el Malted Cream, el Dairy Milk, el Sweet Cream, el Whipped Cream. Hay una serie de aromas que les tenemos que añadir, o el vainilla swill, para darle ese toque. Es decir, ¿con el vainilla swill puedo hacer una crema? No, no se puede, ¿vale? Solo con vainilla swill no vas a hacer nunca una crema. Eso nunca será una crema, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar esa serie de cosas. Más adelante se harán tutoriales o algo así, ¿vale? Para que lo entendáis y se enseñarán pues ese tipo de diferencias. Bueno, dicho esta pequeña explicación, vamos a liarnos con la receta. De Frosted Donuts nos pide un 4%, 0,4 mililitros. 0,4 mililitros. 0,4 mililitros. De Frosted Donut. Ahí. Esto no los he preparado. Del Strawberry Ripe nos dice que utilicemos un 3,5%. No me llega. No me llega, es que no me llega. Tengo que sacarle el tapón. Nada. Vale. Este ya lo he abierto. Aquel ya le he colocado eso. Y del Strawberry Ripe nos dice un 3,5%. 3,5% para 10 mililitros es 3,5. 3,5
Si esto, si 4, pues 3,5 sería por aquí. 3,5 mililitros. Esto. Del Strawberry and Cream nos dice también un 3,5, es decir, 3,5, esto es 4, 3,5 es por aquí. 3,5, 0,35 mililitros sobre 10 mililitros totales. De Cheesecake Graham Crust, nos dice un 1%. 1% es 0,1 mililitros. 0,1 mililitros. De Vanilla Swirl nos dice un 3%. Pues 0,3 mililitros. 0,3 mililitros de Vanilla Swirl. De Vainilla Bean Gelato nos dice un 2%. ¿Vale? Un 2%, 0,2 mililitros. De Bavarian Cream nos dice un 1%. Un 1%, 0,1 mililitros. Como veis, son pequeños matices, ¿vale? Pero estos pequeños matices son los que hacen que las cosas estén más redondeadas y estén bastante mejores. De Malted Milk nos dice un 2%. 0,2 mililitros. De Dairy Milk, otro 2%. 0,2 mililitros también. Del biscuit de Inahuela, nos dice un 3%. 3% es por aquí. 0,3 mililitros. Y por último añadimos el toque del cookie de Flower Art. Como el cookie de Flower Art utilizamos un 1%. Aquí lo tenemos. 1% del cookie de Flower Art. Y con esto ya tenemos la receta hecha. Es decir, es que mucha cantidad de aroma. Bueno, pues de aroma es un 26%. No es que sea mucha cantidad, pero para hacer esta receta, concretamente para hacer una receta o la versión de este líquido, se necesita esta cantidad. Con menos cantidad no va a salir nada parecido, ¿vale? No intentarlo, pero no va a salir. Entonces, de propilenglicol, que ya lo tengo preparado, necesito 2,4 mililitros para adentro. Ahora tapo el bote. Muevo y añado la glicerina, que también ya la tengo preparada, que son 5 mililitros. Y con esto tenemos nuestra versión realizada. Vuelvo a repetir que es muy importante. Luego la gente pues piensa, o hay algunos compañeros que dicen, y no puedo hacer, en lugar de utilizar tantos aromas, utilizar uno solo para hacer. No, no se puede, ¿vale? No hay ningún ingrediente en cocina que puedas hacer, por ejemplo, ¿qué me decís yo? Pues el sofrito de una paella. El sofrito de una paella se hace con muchos ingredientes. Con un solo ingrediente no se puede hacer. Con esto pasa igual. El querer hacer una base cremosa con una sola no se puede. Luego ocurre que de la diferencia de algunos fabricantes a los líquidos que hacemos nosotros hay unas diferencias abismales. ¿Por qué? Pues por eso. Porque en lugar de utilizar 4 aromas para hacer una crema, mucha gente intenta hacerlo con una sola. Y con una sola pues no acabas bien de bien. Bueno,
Esta es nuestra versión sobre esta receta, ¿vale? Y nada, esto es todo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.